Seguimos aquí en Grey Latam analizando los principales estudios presentados en el ACC 21. Y uno de los actores que despertó muchas expectativas es el semaglutide en función de los beneficios y seguridad de este fármaco. Por eso contamos con Fernando Wyss, que nos va a hablar sobre el Sustain 1.6. Adelante, Fernando. Bueno, quiero agradecer al doctor Ricardo López Santi la introducción. Mi nombre es Fernando Wyss de Grey Latam. Estoy en Guatemala y vamos a hablar un poco de las lecciones aprendidas en el Congreso Americano de Cardiología este año. En la búsqueda de poder compartir con ustedes los highlights de este congreso, pues vamos a hablar un poco de los nuevos fármacos para la diabetes. Vamos a enfocarnos específicamente en uno de ellos y cómo revolucionó la manera en la que tratamos las enfermedades cardiovasculares. Esto es semaglutida, 2.4 miligramos dosis a la semana, y vamos a ir analizando el post-hoc de los análisis de los estudios STEP. Así que este es el primer póster, y en el primer póster vamos a analizar la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, calculando el score aterosclerótico de riesgo cardiovascular y el seguimiento a 68 semanas. El diseño del estudio es muy simple, se utiliza semaglutide comparado con placebo, con una terapia escalonada desde 0.25 hasta 2.4 miligramos subcutáneos una vez por semana, con un seguimiento después de las 68 semanas hasta la semana 75. Dentro de los criterios de inclusión, todos aquellos pacientes mayores de 18 años de edad con índice de masa corporal por arriba de 30 o por arriba de 27 cuando tenían alguna comorbilidad cardiovascular asociada. Dentro de los criterios de exclusión, vamos a hablar de la hemoglobina por arriba de 6.5, la cirugía previa para reducción de peso y el tratamiento antiobesidad durante los siguientes 90 días antes del enrolamiento al estudio. Entonces, cargamos de 0.25 a 1.7 miligramos semaglutide placebo hasta la semana 16, cuando arrancamos con el grueso de 2.4 miligramos por decilitro. Se suspende en la semana número 68 para un seguimiento al término del estudio de 75 semanas en total, para 7 semanas después de la suspensión del tratamiento. ¿Qué fue lo que se observó en este primer post-hoc? La reducción del peso del casi 15% en los pacientes que utilizaron semaglutide escalonadamente hasta la semana 68 y que se mantiene estadísticamente significativa durante el seguimiento del estudio cuando se compara con placebo. El score de riesgo del ACC-BD para la evaluación del riesgo cardiovascular aterosclerótico fue calculado en todos los pacientes y se analizó con una pérdida de peso de menos del 10%, con una pérdida de peso de más del 10% en los pacientes. En aquellos pacientes se calculó el riesgo y los que perdieron el más del 10%, se encontró una reducción del riesgo relativo de enfermedad cardiovascular hasta el 17%. ¿En qué proporción de participantes ocurre esto? Del riesgo intermedio al alto y muy alto riesgo, los pacientes inician con semaglutide, pierden más del 10% del peso y obtienen una reducción de 4.5 puntos en el puntaje global, lo que traduce una reducción casi del 7% al seguimiento del estudio entre pérdida de peso y reducción de los eventos coronarios isquémicos. En la segunda evaluación, en el mismo escenario del desarrollo del protocolo, nos tratamos de establecer lo siguiente. ¿Cómo mejora los componentes de los factores de riesgo cardiovascular durante estas semanas de seguimiento? Nuevamente tenemos un cambio de peso que fue hasta el 15% y evaluamos en tertiles el 5, 10, 15 y 20% de peso reducción categórica del mismo. Y vean ustedes cómo la proporción de pacientes se mantiene. El 86% de los pacientes reducen al menos el 5% del riesgo y el 32% de los pacientes al menos el 20%. El 69% de los pacientes reducen más del 10%, que es lo que da la significancia al estudio desde el punto de vista clínico, obteniendo una reducción comparada con placebo de semaglutide de 13% del cambio de la cintura abdominal, de 6.2 milímetros de mercurio en presión sistólica, 2.8% en diastólica, hasta una reducción del 53% de la PCR ultrasensible, lo que demuestra una gran reducción de la inflamación vascular. Hasta las 68 semanas de seguimiento obtuvimos una reducción del 22% del valor de triglicéridos,
una reducción hasta de 8 miligramos por decilitro del valor de la glucosa plasmática en la comida y de la reducción del 22 o del 26% en la reducción de la insulina sérica. El índice HOMA es un 33%, lo que implica un importante cambio metabólico. Ahora, estos cambios son sostenidos. Este es el step 4. Vamos a cambiar de estudio y vamos a ir analizando semaglutide y las mejorías sostenidas durante este estudio. ¿Y qué fue lo que encontramos? Un poquito de cambio en el desarrollo del estudio. Aquí tenemos un periodo de escalonamiento de semaglutide y un periodo de run-in. En este inicio, el paciente empieza a tomar el medicamento una vez por semana subcutánea. En el otro, no se inicia ningún medicamento hasta empezar con el periodo de randomización, en donde ya se inicia placebo nuevamente una vez por semana. Terminamos a la semana 68 con una evaluación hasta la semana 75. Los objetivos del estudio fue evaluar qué ocurre entre las semanas 20 y 68 y a la semana 0 y 68, básicamente los mismos criterios de inclusión y exclusión utilizados para el STEP 1. ¿Y qué fue lo interesante? Vean ustedes, el grupo que empieza a utilizar semaglutide tempranamente inicia una reducción de peso que arranca con la semana 1 y se hace sostenida hasta la semana 20. En la semana 20, nuevamente, el grupo que sigue con semaglutide consigue una reducción de peso asociada que aproximadamente da un 14% de reducción total, mientras que el grupo que continuó con placebo no obtuvo esta reducción de peso, lo que hace pensar que semaglutide debe ser una herramienta muy importante cuando uno considera en los pacientes diabéticos con obesidad la reducción del peso. ¿Qué pasa luego en la reducción de la circunferencia abdominal? Pues el mismo escenario, la misma reducción se mantiene desde la semana 1 hasta la semana 68, con una reducción casi cercana al 10% de la circunferencia abdominal total. Durante este escenario también se evaluaron en la semana 0 a la 20 la reducción de la presión arterial sistólica, que tiene exactamente el mismo comportamiento, con una reducción a valores en estadios normales altos, tanto para la presión sistólica como para la presión arterial diastólica. Y la mejoría del colesterol no HDL implica un cambio hasta la semana 20 de más de 9 puntos para el colesterol no HDL y una reducción de hasta de 8 puntos para el colesterol LDL, lo que hace también probablemente que este sea un tratamiento que nos ayuda a la utilización de estatinas para la reducción de colesterol LDL. Finalmente, esta es una comparación entre los estudios Sustain 3 y Pioneer del 1 al 5, 1, 2 y 5, en la que vamos a evaluar la inflamación vascular utilizando algunos comparadores. Entonces, semaglutide, reducción de eventos inflamatorios, y vean ustedes cómo la utilización de semaglutide se refleja en cada uno de los estudios a valorar, entendiendo que hay efectos tanto directos como indirectos que reflejan una reducción del porcentaje medido de PCR cuando se compara con hemoglobina glucosilada, que osciló entre el 22 y el 39% en promedio para todos los estudios. Cuando uno compara hemoglobina glucosilada, peso y efectos de la proteína C reactiva ultrasensible en la reducción, es una estandarización que se mantiene con la reducción de la PCR ultrasensible, que varió del 21 al 51 hasta el 69%. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que al disminuir la carga de inflamación en nuestros pacientes, mejoramos a largo plazo los eventos cardiovasculares. Ahora, esta es la utilización de los medicamentos de semaglutide comparándolo con metformina, y así que lo que nosotros vamos a tratar de averiguar es si la combinación de estos dos medicamentos puede ofrecer un futuro seguro a los pacientes. La respuesta la da en el cálculo de los eventos cardiovasculares, la muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal, y vamos a valorar los eventos cardiovasculares mayores en seguimiento. Aquí tienen ustedes, esta es el riesgo cardiovascular, no marca ninguna gran diferencia entre los pacientes que utilizaban metformina y los cuales no lo utilizaban, así que el riesgo de bajo a muy alto riesgo mantuvo una tendencia para los grupos. ¿Qué fue lo que encontramos? La reducción de 3 puntos de eventos cardiovasculares para los pacientes que utilizaron metformina comparado más semaglutide obtuvo una diferencia estadísticamente, aunque no significativa, mejor en los pacientes que utilizaron en ambos grupos. En los grupos que utilizaron metformina, también una disminución de la mortalidad cardiovascular, manteniendo una similitud en cualquier causa de mortalidad, aún no asociada a la causa cardiovascular, aún insuficiencia cardíaca congestiva. Parece ser que esta combinación no nos ofrece grandes beneficios.
Sin embargo, el cambio en la hemoglobina glucosilada se acerca mucho a la unidad, pero el cambio de peso se mantiene en la combinación de ambos fármacos, así que a favor de semaglutide comparado con metformina, pareciera ser que el cambio es considerablemente significativo. En conclusiones, podríamos decir que estamos ante una nueva era en la que la decisión terapéutica de la multiespecialidad ha brindado un mejor pronóstico en el futuro cardiovascular de nuestros pacientes. Mi nombre es Fernando Viz de Grey Latam y nuevamente, Ricardo, gracias por invitarnos a esta interesante discusión.